Acumulación de estrés, acontecimientos traumáticos, como pasó con la pandemia, como puede pasar con la situación económica, ansiedad, un montón de emociones que se te mezclan, que colapsan y que pueden llegar a amenazar toda tu vida, digamos, toda tu vida, tu relación con lo que vas a vivir, con lo que viene, con episodios que tal vez nunca habías vivido y que ahora sí, a mí me pasó, seguramente a más de uno que está escuchando también le pasó, porque el 20% de la población una vez en la vida experimenta ataques de pánico. De eso hablamos hoy para saber de qué se trata, si se puede prevenir o no, cuáles son las etapas si es que la tienen y cómo, cuáles son los síntomas, cómo los identificamos y qué hacemos con ellos, cómo los combatimos. Para hablar de esto en línea con nosotros la licenciada Edith Monjau. Muy buenos días, Edith, ¿cómo estás? Buenos días, Cristina, ¿cómo están todos? Bien, bien. Bueno, un tema que creo que nos, en primera persona, nos representa a todos. Creo que sí, porque desde que subimos el flyer no hago más que recibir mensajes de todos lados que no se van a perder el programa, que para su amigo, para su prima, para su tío, o sea que tenemos una gran audiencia esperando este programa, como vos dijiste, es algo que cada vez se da con mayor frecuencia, porque la realidad es que hay cosas que en la vida se van sumando y los niveles de ansiedad que manejamos por la forma en que vivimos, si no tomamos las medidas adecuadas para relajarnos, todo eso da más posibilidad de que suframos de ataques de pánico. Edith, esto se suma a lo que hablamos en una de las charlas anteriores donde hablamos de somatización, ¿no? Exactamente, porque nuestro cuerpo es el escenario de nuestras emociones, ¿no? O sea, nosotros somos seres integrales, constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Las emociones se expresan de alguna manera. La persona que va a terapia puede expresarlas, puede dejarlas en el consultorio del terapeuta, puede trabajarlas para tener una salida creativa a lo que le pasa. Pero cuando la persona no habla de lo que le pasa y hay procesos acumulativos, eso es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque los eventos traumáticos, por ejemplo, son una causal de que en algún momento de la vida, sumado a situaciones de estrés, sumado a una genética, sumado a un carácter sensible al estrés y a las emociones negativas y a ciertos cambios en ciertas funciones del cerebro, pueden llevar al ataque de pánico. Fíjate que lo que te digo es un carácter sensible a las emociones negativas. Cuando te hablo de carácter, no es temperamento. ¿Te acordás que habíamos hablado que el temperamento es algo genético, que heredamos como el color de ojos, el color de piel? Pero el carácter lo vamos moldeando, vamos siendo moldeados en nuestro carácter a través del hogar que tenemos, de los diferentes espacios sociales, el colegio, todo lo que pasa nos da un determinado carácter, que cuando ese carácter nos lleva a alimentar emociones negativas, es un gran factor para desencadenar ataques de pánico. Terrible, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para detectar y cómo para prevenir y cómo hacer para no llegar a ese colapso? Claro, lo mejor es que nosotros no tengamos acumuladas emociones negativas. Por eso una de las indicaciones para los que más preguntas me llegan, ¿qué hacer? O sea, el ataque de pánico es para medicar. O sea, hay gente que directamente va a una guardia médica porque el ataque de pánico no está mal. ¿Por qué? Porque hay todo un cuerpo, todo un organismo que está siendo bombardeado y un organismo que padece sudor, temblores, sensación de muerte inminente, terrible, miedo a perder el control, taquicardia, escalofríos, náuseas, dolor en el pecho, en la cabeza, mareo. Obvio que mucha gente termina
como en un caso de urgencia en una guardia, pero en realidad todo lo que se puede suministrar en esos casos son ansiolíticos, porque ahí no hay ningún peligro físico. O sea, por más que la persona en medio del ataque de pánico tenga un gran dolor en el pecho, no va a tener un problema cardíaco, a no ser que tenga una patología previa, sí. Pero todo lo que se vive no es grave, no es grave. Acá el problema es que hay lo que se desencadena en el caso del ataque de pánico, es el mecanismo que ya hemos hablado en otras oportunidades, el mecanismo de lucha o huida, ¿no? O sea, frente a una situación, el organismo reacciona como si estuviera frente a una gran amenaza, que puede ser real o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta circunstancia? Se pone en marcha el mecanismo del estrés, que hace que las glándulas se empiecen a drenar de una manera intensa. La adrenalina es segregada y se vuelca al torrente sanguíneo por las glándulas suprarrenales, el corazón, los pulmones, los músculos se preparan para una supuesta emergencia, que muchas veces, en la mayoría de los casos, no existe. Se dilatan las pupilas, se suda, es todo como una debacle que hace sentir mareos, y todo este tema biológico muchas veces corresponde también a un cerebro hiperreactivo, ¿no? Que tiende, frente a la ansiedad, a llegar a este punto. Pero la realidad es que se puede prevenir desde la terapia, porque en realidad cuando una persona puede volcar sus experiencias negativas, lo que le angustia, en una terapia, el terapeuta va a ir pesquisando cuáles son esas situaciones que le generan ansiedad, que le generan angustia. Hay, digamos, situaciones de base que uno puede identificar, ¿no? Como el hecho de situaciones traumáticas que la persona puede haber pasado. Es muy común cuando uno va indagando en personas con un ataque de pánico. Yo he notado, al menos en mis consultantes, casos de abuso sexual infantil, casos de personas cuyas mamás han pensado o han planificado o han ejecutado en cierta medida estrategias de abortos en sus embarazos, situaciones en donde la persona estuvo sometida a una extrema indefensión. Esas situaciones que son altamente traumáticas, el cuerpo las guarda. Cuando no han podido ser tramitadas a través de una buena terapia para drenar todos esos episodios de angustia, muchas veces quedan y se traducen. El cuerpo, como un escenario, lo traduce y lo activa en lo que sería un ataque de pánico. Pero la realidad es que a veces hay personas que de entrada dicen, lo medicamos. Yo prefiero que la persona vea a un terapeuta, porque yo he atendido casos de ataques de pánico sumamente graves, que cuando la persona pudo hablar y pudo realmente tramitar la angustia, replantear una situación antigua, resignificarla, a veces poder soltar perdón hacia alguien que desencadenó una situación, esa persona se olvida de los ataques de pánico. Lo he vivido, lo he podido comprobar. Por eso yo soy partidaria de que si la situación no es paralizante, no es invalidante, como de pronto que pueda frenar en lo laboral, la persona primero empiece con una terapia viable. ¿Por qué? Porque a veces cuando se la medica de entrada, esa medicación bloquea y la persona no habla y no se cura de base, porque en realidad lo ideal es curar el origen de esos ataques de pánico y no bloquearlo. Claro, porque el origen, como decíamos, está todo adentro nuestro y desde ahí tiene que partir también la cura, ¿no? Identificar la alarma, por lo que escucho, ¿no? Lo que estás diciendo, identificar cuál es la alarma
que activa mi ataque de pánico y a partir de ahí poder ver desde qué manera se puede bloquear esa alarma y transformarla tal vez en algo positivo, como una sanación podría llegar a ser, ¿no? A través de eso mismo que nos pasó. Igual, entiendo que hay gente que tuvo un ataque de pánico, lo identificó y después pudo entender de qué se trataba lo que le estaba pasando, ¿no? Lo que hablabas de la sofocación y todo eso. Pero hay gente que tiene recurrentes ataques de pánico. Entonces yo me pregunto, ¿hay diferentes estados? ¿Hay diferentes ataques de pánico? ¿Cómo es esta patología? Si es que se llama patología, ¿no? Si la identifica como patología. Digamos que el ataque de pánico es como un trastorno producido por una base de ansiedad. Es sería identificable con la ansiedad. No hay un tema patológico como una enfermedad. Ajá. De hecho, hay personas que padecen el ataque de pánico una sola vez en la vida, una o dos veces. Uh-huh. Como hay personas, como en el caso de como te dije anteriormente, sí, con un historial de abuso sexual, uh-huh, o con un historial en cuanto a la agresión recibida en el vientre materno. En esas situaciones, digamos que hay una recurrencia, pero esa recurrencia muchas veces, cuando es muy importante, es para medicar, pero como yo te dije antes, paralelamente con la terapia, uh-huh, porque eso desaparece, es una expresión emocional, es una expresión del cuerpo frente a cuestiones que tengo guardadas y de las que me puedo liberar. Eso es muy importante, que la persona que lo vive sepa que no está condenado a vivir toda la vida esos ataques de pánico. Puede curarse, puede controlarlos incluso, porque el ataque de pánico, esa ansiedad desmedida, es un hecho biológico. Desde lo biológico, como una buena oxigenación, la persona puede revertirlo. Lo ideal es, cuando yo me empiezo a sentir mal, primeramente, si puedo verbalizarlo, aunque esté solo, poder hacerlo, poder decir, ay, siento que en el pecho tengo una opresión, me siento que estoy fatigándome. Si yo puedo expresarlo, eso es muy bueno. Y otra cosa es poder cortar ese circuito neurológico que me desencadena ese torrente de síntomas, oxigenándome y relajándome, uh-huh, haciendo una respiración profunda y tratando de relajar los miembros. Esa relajación puede ser muy, pero muy positiva. ¿Por qué? Porque desencadena una oxigenación y una calma que la persona puede ir manejando. Por eso es muy importante. Incluso a veces hay personas que se encuentran frente al que padece el ataque de pánico y digo, ¿qué hago? Claro, la persona tiene que desesperarse. Sí. Y no, lo que podemos hacer, si nosotros tenemos un amigo, un pariente, primero es estar al lado de esa persona, mantener nuestra presencia y primero no ponernos mal nosotros, no asustarnos, transmitirles calma, tratar de decirle, quédate tranquilo, mantener la calma, preguntarle, ¿vos tomás alguna medicación en estos casos? Tratar de ayudarlo, tal vez proveyéndole esa medicación en caso de que la tome, tratar de que la persona pueda trasladarlo o estar en un lugar tranquilo donde no haya un montón de gente mirando a ver qué pasa, preguntarle cómo te sentís, qué querés que haga por vos, con frases cortas, simples, estás bien, cualquier frase que pueda hacer que esa persona pueda expresar algo es bueno. Le podemos incluso decir, mira, vamos a tratar de respirar más lento, vamos a contar hasta 10. A ver, 1, y ayudarla a respirar en el ritmo normal de 1, 2, 3, hasta llegar hasta 10. Entonces eso ayuda a bajar el ritmo. Hay que tener paciencia en esos momentos.
y también alentarla, más bien, bien, eso que estás haciendo está bien. Eso tal vez ayude en el proceso de la ansiedad, ¿no? Y no involucrarnos, no entrar en pánico, porque nunca hay un desenlace grave. Nunca esa persona va a terminar con un paro cardíaco, ni una ACV, ni mucho menos. Hay un escenario que es el cuerpo que está mostrando que algo pasa, pero ese algo no es grave, no va a terminar mal. Claro, es decir, acompañar, darle tranquilidad para que se olvide lo que está sintiendo y vuelva a estar en el estado natural, digamos, el que estaba antes de ese ataque de pánico. Y no evitarle más estrés, ¿no? Por ahí dice, pero ¿por qué te pasa? Pero no te pongas así, porque esto no es tan grave. No, eso no, esto no. Digamos, los consejos después. Claro, y tampoco decirle no es nada. Claro. Porque en ese momento el malestar es real. La sensación de muerte inminente, de falta de control en el pecho, de dolor en el centro del pecho y el ahogo, es invalidante y es fuerte. Y la persona realmente nos está mandando la parte. Claro, igual para la gente que no puede identificar cuándo es un ataque de pánico y cuándo no, eso que está, que aparentemente es un síntoma, podría ser otra cosa. Mientras tanto, llamar por supuesto a la ambulancia o llevarlo hasta el hospital o al nosocomio más cercano, ¿no? Claro, la realidad es que no reviste gravedad. La persona puede ayudar, digamos que el acompañante puede ayudarlo a desactivar y se puede llegar a una guardia tranquilamente. No, claro, tal vez cuando llegó a la guardia ya se le pasó. Exactamente, sí. Exactamente. Probablemente ya después se le haya pasado. Lo importante es que la persona sienta el apoyo y sepa que no va a pasar nada, porque lo que retroalimenta esta situación es el miedo al miedo. ¿Por qué? Porque todos estos procesos conlleva algo que es la sensación de muerte inminente. La persona realmente con ese, con ese cúmulo de síntomas siente que se muere. Ahí digamos que cuando hay un trastorno de pánico hay tres componentes, ¿no? La crisis del pánico en sí, la ansiedad anticipatoria, que es el miedo al miedo, o sea, le tengo miedo cuando veo que me está por agarrar o que me está agarrando, en realidad se multiplica que yo sienta que no lo puedo controlar. Entonces yo tengo una situación que sin querer la retroalimento, con la falta de calma en este momento yo necesitaría aportar. Y luego otro componente es la agorafobia, que es parte de ese trastorno de ansiedad que implica en tener miedo a esa situación, a esa sensación de pánico, y que me hace sentir como estar atrapado, indefenso y avergonzado en medio de una situación de la que no soy dueño. Justamente te iba a preguntar, porque mientras ibas hablando se me ocurrían un montón de preguntas y a raíz de lo que uno va conociendo, ¿no? De gente con diferentes problemáticas. Y te iba a preguntar si un ataque de pánico que por ahí no está bien resuelto puede transformarse en una fobia. Digamos que son diferentes vías, pero los seres humanos somos impredecibles y lo emocional también. Generalmente no tiene que ver, te doy la diferencia entre fobia y ataque de pánico. La fobia tiene un objeto fobígeno, o sea que hay una situación que me la desencadena, una araña, una cucaracha, en un lugar cerrado, un lugar muy abierto, hay un objeto. El ataque de pánico, justamente la palabra pánico está asociado a un miedo irracional. O sea, tengo un miedo grande ¿de qué? O sea, no hay nada, la amenaza no es una amenaza real, es una amenaza biológica porque se desencadena el mecanismo del estrés, que es algo que se desencadena a nivel neurológico, es como que se aprieta un botoncito y se desencadena todo como si hubiera
un incendio dentro de un edificio y yo me tuviera que escapar en ese momento. Pero en realidad no sucede eso en el ataque de pánico. Sí. No hay una causa real que motive y que justifique ese torrente de síntomas que hacen sentir tan mal, cuando la fobia sí, hay un objeto que es identificable fácilmente. Vos sabés que después de la pandemia y de volver a lo normal de la actividad de cada uno, los transportes y todo, hay mucha gente que se quedó así como con miedo a salir a la calle. ¿Eso qué sería? Y eso, esa angustia, esa ansiedad, cada uno según su base genética, según sus vivencias, como dijimos antes, su actitud hacia la vida y la posibilidad de albergar más o menos pensamientos negativos, cada uno vive como puede, y de pronto hasta hoy se viven constantemente escuchando gente que por la pandemia tiene diferentes síntomas que han quedado albergados. Es muy bueno poder hablarlo eso, porque eso si no lo hablo se puede magnificar, claro, agrandar y puede tomar dimensiones limitantes. Claro. O sea, en lo social, como vos decís, tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de que pase algo. A veces vemos gente que todavía anda con barbijo porque tiene miedo de la situación. A veces hay personas que porque tienen un sistema inmunológico muy bajo y está con cierta medicación que aún lo baja más, sea justificable, pero hay mucha gente que realmente tienen síntomas propios del temor irracional que genera todo esto. Cada persona lo vive como puede, pero no se tiene. Lo que yo les puedo decir, Cris, es que no se acostumbren. Nosotros somos seres sociales, somos seres gregarios, estamos hechos para compartir el mundo, para salir, para disfrutar con nuestra familia, con nuestros amigos, para hacer una vida al aire libre, deportes, y todo lo que me impida que yo haga una vida sana, me lo tengo que cuestionar y tengo que luchar contra eso. Claro, lo que pasa es que más allá de todo esto que estás diciendo, hay gente que realmente la está pasando mal, no solamente por COVID, porque ha perdido algún familiar en el transcurso de la enfermedad, sino porque económicamente el país está tan mal que hay mucha gente que está atravesando situaciones como estas, ¿no? Que tiene que ver con ataques de pánico o con fobias o con situaciones de depresión, de ansiedad. Bueno, hay todo un montón de aspectos que atender, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que algo muy bueno para ayudar en situaciones que realmente, lo que vos me planteás es real. La situación económica está siendo desde la pandemia más que dura para mucha gente, y las pérdidas, que son irreparables, han hecho lo suyo, pero la realidad es que nosotros tenemos que tratar de no fusionarnos con las situaciones. Yo soy yo, vos sos vos, Cristina, y no somos las situaciones que vivimos. No tenemos que fusionarnos, no tenemos que hacer que el momento económico sea como una parte inherente de mi ser, y tampoco que con la pérdida de esa persona querida yo me morí también. O sea, yo tengo que aprender a poder disociar que las situaciones no son la esencia de mi propio ser. Mi ser es un ser, como dijimos antes, así como tiene espíritu, alma y cuerpo. Yo tal vez en estos momentos tengo que focalizarme en la parte espiritual, en pensar que soy un ser de trascendencia, que tengo un espíritu, Dios me hizo con una parte espiritual a través de la cual puedo generar fe, me puedo contactar con Él, puedo tener esperanza, puedo creer que este momento difícil lo puedo vivir de una manera diferente, puedo tener un espíritu agradecido, que cuando abra los ojos pueda decir gracias, Señor, porque tengo vida. Cuando me paro, salto de la cama, gracias, Señor, porque puedo estar sobre mis pies.
Señor, gracias porque tengo una heladera con alimentos, y empezar a generar una gratitud y valorar lo que tengo y a quienes tengo. Es real que la vida implica pérdida, pero la realidad es que tengo personas que son importantes. Hoy estaba chateando con una compañera de la secundaria, que la que quiero mucho, Alicia. Ella me contó que tiene 4 hijos y uno se fue a España, y ella para ciertos eventos como Día de la Madre pone un corazón y como un agujerito, porque es el que está en España. Claro. Y un hijo le decía, mamá, no es demasiado grande ese agujerito, como diciendo cuánto ocupa el que se fue. Y me encantó esa reflexión del hijo, diciendo, mamá, acá somos 3 que estamos al lado tuyo. Claro. Y muchas veces nosotros tendemos a agrandar el agujerito, y en realidad hay mucha gente que amamos, muchos amigos, seres queridos que están ahí, que nos aman y que quieren por sobre todas las cosas que salgamos adelante. Y es muy bueno, activa la serotonina, la oxitocina y todo lo que me va a hacer sentir muy bien cuando reparo en la gratitud y en las personas que tengo. Ahí está, entonces rescatamos la fe y la esperanza como motores para que se pueda modificar desde ahí, desde adentro, la realidad que cada uno tiene que vivir, sobre todo para la gente que la está pasando muy mal y que seguramente está escuchando y que está reflexionando con todo lo que hoy estamos hablando. ¿Dónde puede encontrarte si alguno quiere seguir charlando con vos? En mis redes, estoy en Instagram, en Spotify, en YouTube y en Facebook, en mi blog. Allí se pueden comunicar conmigo, contesto a los oyentes y me encanta hacerlo. En Monchau, Corazón Inteligente, y ahí le van a aparecer todas las cuestiones. Bueno, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias como siempre, nos reencontramos al aire el próximo miércoles. Hasta el miércoles, Cris, un abrazo a todos. Abrazote, chau, chau.